Ahora sí, buenos días. Eh, Volvemos a iniciar debido a que tuvimos un problemita técnico. Eh, pues permítanme presentarme en primera instancia. Mi nombre es Rommel Rodríguez. Yo soy parte del equipo de trabajo de CSF Consultoría en Seguridad Funcional y el día de hoy los estaré acompañando en un webinar que se llama El reto de mantener y operar el SIS. Le agradecemos que nos acompañen este nuevo año y les deseamos los mejores de los éxitos para esta nueva etapa laboral. Este webinar llega patrocinado por nuestros eh, aliados de Santa Cruz de Bolivia, que es la gente de IS Energía, que estará este año haciendo algunas actividades con nosotros en esa área geográfica, como por ejemplo una jornada de seguridad funcional para nuestros clientes donde eventualmente podremos nosotros compartir parte del conocimiento técnico que se maneja en este tipo de tópicos. Hoy hablaremos del reto de mantener y operar el SIS, que es una de las cosas más difíciles dentro del ciclo de vida, y esperamos que al final podamos tener una buena sesión de preguntas y respuestas. Permítame en primera instancia poder presentarnos. Nuestra empresa es una empresa de consultoría en seguridad funcional y riesgo de proceso para la industria petrolera petroquímica. Poseemos un sistema de gestión de seguridad funcional conforme con IS 61511, certificado por Risnology como plataforma de gestión, y estamos conformados por un grupo de profesionales altamente especializados en un área específica. Nuestros servicios van enfocados al ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, pero también para la seguridad de proceso. Y estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos de integridad del SIS y otros sistemas de seguridad como parte fundamental de hacer seguridad en una instalación eh, industrial. Tenemos este año ya 6 eh, tipos de servicios específicos que van desde hacer todos los estudios de análisis de peligro y riesgo, todas las actividades del ciclo de vida desde análisis de peligro y riesgo hasta el acompañamiento en pruebas FAT, SAT y operación y mantenimiento, escritura de lo que son procedimientos de trabajo. Tenemos una línea de Fire and Gas para el diseño de sistemas de Fire and Gas basados en desempeño. Nos hemos dedicado también a difundir conocimiento a través de unos procesos de capacitación estructurados dentro de seguridad de proceso y seguridad funcional. Este año estamos lanzando nuevos servicios relacionados a la seguridad cibernética de sistemas de control, sobre todo en la parte del ciclo de vida en la fase de análisis, que es la fase inicial, y también hacemos estudios especiales, que es aquellos estudios que es la combinación de muchas cosas o pensar fuera de la caja para satisfacer una necesidad específica de un cliente. Nosotros ofrecemos estos servicios porque dentro de la normativa en la que hacemos vida hay una exigencia muy básica. Si usted va a solicitar un servicio o un producto a un proveedor, este producto debe asegurarle la calidad y la integridad de la solución, bien sea a través de un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de la seguridad funcional, y nosotros nos hemos preocupado por hacer que nuestro sistema de gestión de seguridad funcional sea certificado por un tercero, esos procedimientos estén certificados para ofrecer una garantía sobre lo que estamos entregando. Así como usted pide a lo mejor un transmisor que esté certificado, pues lo mismo debería ser para los servicios, como pedir un HACCP, un LOPA, etcétera, etcétera. Además, nos hemos comprometido con la difusión de material técnico y eventualmente podemos ofrecer servicios en esa área. Se escucha muy bajo, me están diciendo. Déjenme verificar por acá. ¿O será que estoy hablando muy bajito hoy? Para ver qué podemos hacer. Déjenme ver
si no me escuchan, déjenme reiniciar nuevamente. De todas maneras, no hemos llegado a la parte, digamos, importante del caso. Déjenme hacer una prueba rápidamente y verificar si todo está bien con el audio. Bueno, me siguen escribiendo, sí mejoró algo. Creo que es un problema del micrófono o de la cercanía. Yo subiré el volumen para cuando entremos ahorita en la parte más interesante. Perfecto, ya creo que ahora sí se escucha muy bien. Gracias a todos por el feedback y estar pendiente. Bueno, les comentaba que además ofrecemos unos servicios de generación de competencias para el personal porque la norma así lo exige. La norma exige que cada persona que tenga una responsabilidad en específico dentro del ciclo de vida de seguridad, pues necesita ser competente en esa área. No necesitamos saber de todo, pero sí saber de lo que somos responsables. Ahora bien, entrando, digamos, para hacer un resumen de la compañía, nosotros estamos trabajando esto desde 2006, atendemos desde Estados Unidos hasta Argentina. Tenemos más de 140 proyectos y 12.000 horas de capacitación. Todo nuestro personal está certificado. Certificamos también nuestro proceso de trabajo. Tenemos una alianza consolidada con Risknowledge y nosotros somos quienes impartimos el curso de certificación para seguridad funcional en Venezuela. Desarrollamos nuestras propias herramientas de software para el ciclo de vida de seguridad y tenemos dos programas de capacitación y 2 diplomados en servicio en Venezuela. Ahora entremos en materia. Ya les hice una presentación básica de qué hacemos y de cómo estamos trabajando. Y para entrar en materia debemos centrarnos en el ciclo de vida de seguridad. El ciclo de vida de seguridad tiene una etapa de análisis donde necesitamos descifrar cuánta seguridad vamos a necesitar o cuánta seguridad necesitamos que nos brinde el sistema instrumentado de seguridad una vez que decidimos hacer seguridad con un sistema instrumentado. Eso normalmente lleva una parte de definición de unas 20 semanas en el proyecto. Después necesitamos hacer la realización, que es hacer el diseño, ingeniería y construcción del sistema. Y para eso, eventualmente nos tomamos unos 20 meses para definir cómo vamos a obtener la seguridad que necesitamos. Pero finalmente, entramos en un periodo muy, muy largo de operación que puede ser 20, 25, 30 años, dependiendo del tipo de instalación, donde necesitamos responder una pregunta muy básica, es cómo mantenemos la seguridad que necesitamos y que definimos en las partes iniciales del proceso. Hay unas estadísticas muy simples que dicen que posiblemente en operación y mantenimiento se incurre en el 35%, eso es un tercio de todas las fallas o accidentes provocados por falla en sistema de control, porque se le atribuye a la propia actividad de operación y mantenimiento un 20% de esos posibles accidentes y un 15% para la parte de manejo del cambio, que también está dentro de esa fase de 20 años en operación y mantenimiento. Entonces, si estamos hablando de más o menos un tercio por, digamos, no manejarnos bien dentro de operación y mantenimiento, pues es algo que todavía sigue siendo de mucho peso. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que se deben hacer en la fase de operación y mantenimiento? Bueno, muy sencillo. Hay dos objetivos básicos, que es mantener el SIL o el desempeño de cada función instrumentada de seguridad. Eso es, si definimos que teníamos unas funciones SIL 1 con un factor de reducción de riesgo a lo mejor de 15, pues se mantenga eso en el tiempo. Y lo otro es mantener la integridad del sistema instrumentado de seguridad, digamos, completo. Todo lo que interviene desde fuentes de alimentación, la estructura física del gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos o cómo podemos hacer o estructurar nuestras tareas para poder alcanzar ese objetivo? Bueno, en operación y mantenimiento estamos obligados a operar correctamente, hacer las acciones de mantenimiento, hacer las acciones de prueba y inspección o inspección del sistema instrumental de seguridad, estar manejando el manejo del cambio, pero también hay algunos requisitos nuevos, como es el monitoreo del desempeño. Monitoreo de desempeño se puede entender como verificar el cómo lo diseñé contra el cómo está en el día a día
a lo largo de esos 20 años que hemos conversado. Por eso se necesita una estructura que haga un plan de integridad mecánica que generalmente verifique cómo se está manteniendo, cómo se prueba, cómo se inspecciona, la calidad de las pruebas, la cobertura de las pruebas, y que la operación o los operadores tengan las capacidades necesarias para poder interactuar con el sistema. Fíjese, hay mucha gente que piensa que la normativa hace mucho énfasis en el tema del diseño, pero poco hace énfasis en el tema de operaciones porque apenas de toda la norma tiene 2 hojitas para los requisitos, que son apenas 13 requisitos para poder cumplir estos 2 objetivos. Pero esos 13 requisitos realmente son bastante complejos de poder llevar adelante. Y podemos presentar algunas estadísticas. Nosotros hace un par de años hicimos una encuesta para los usuarios que tienen sistemas instrumentados de seguridad en Venezuela. Se hizo una encuesta para algo así como 100 sistemas instrumentados de seguridad en instalaciones diferentes y nos conseguíamos números alarmantes, como por ejemplo el 77% no posee procedimientos de mantenimiento para cada una de las funciones instrumentadas de seguridad específicamente definidas. El 70% no posee un procedimiento de prueba para cada función instrumentada de seguridad, por lo menos no en los términos en que pide la normativa. Acuérdense que la normativa pide es que probemos la función de manera que podamos revelar fallas ocultas. No solamente hacer una prueba funcional, que es lo que normalmente hacemos cada vez que hacemos una parada de planta. El 84% no posee procedimientos de inspección, que es algo bastante simple y no entendemos cómo no está planificado. Y el 60% pues planifica las pruebas periódicas junto con las paradas de plantas, pero sabemos que la realidad en Venezuela es que las paradas de plantas se han ido moviendo en el tiempo y eventualmente eso hace que no haya una garantía de que la prueba se haga en el tiempo que determinó el diseño para asegurar que la integridad de la función se mantenga. Recuérdense que la probabilidad de falla en demanda es una función del tiempo de inspección. Si inspeccionamos muy lejos de lo que nosotros preveíamos, pues seguramente el SIL que decíamos que alcanzábamos ya no será tal. El 77% no puede presentar ante la aseguradora o ante una auditoría registro de las pruebas realizadas, no se lleva en forma adecuada, y el 80% pues no ha verificado las premisas de diseño para ver si se cumplen a través del tiempo durante el ciclo de vida de seguridad, porque no llevamos estadística de cuántas veces son demandadas las funciones o cómo fallan y qué es lo que está fallando en el sistema instrumentado de seguridad, etcétera, etcétera. Debemos en primera instancia reconocer cuáles son los mecanismos que degradan al sistema instrumentado respecto al tiempo o que degradan las premisas que se tomaron. Desde el punto de vista operacional, pues hay procesos que no son tan estables como pensábamos en un inicio y puede ser que esté eventualmente demandando más al sistema instrumentado de seguridad y una demanda más continua, pues seguramente generará unos requisitos de integridad distintos. Posiblemente habíamos definido una función SIL 1 y resulta que la función debería ser SIL 2, simplemente porque las condiciones bajo las cuales estamos operando la instalación, pues son distintas a las que previmos cuando hicimos el diseño. Posiblemente haya modificaciones del proceso que generen nuevos peligros y no lo estamos tomando en cuenta, no se integró eso al sistema instrumentado de seguridad. O que las condiciones ambientales o operacionales también variaron con respecto al tiempo o con respecto a lo que nosotros premisamos, puesto que la instalación fue distinta y eventualmente no se toma en cuenta y eso va atentando contra la integridad del sistema instrumentado de seguridad. Desde el punto de vista de mantenimiento, pues muchas veces hay modificaciones del equipamiento del sistema instrumentado de seguridad que no se llevan en forma adecuada y se puede poner en servicio un equipo que cumpla funcionalmente, pero no cumpla desde el punto de vista de integridad. Cambiamos un transmisor por otro de otra marca, pero no aseguramos que la tasa de falla sea la adecuada. O la que es más común, que es que incumplamos con el programa de mantenimiento de inspección o de prueba funcional, que lo mencionábamos hace un momento, de que si nosotros no cumplimos con el periodo de prueba, pues eventualmente estaremos reduciendo las capacidades del sistema instrumentado de seguridad para hacer su trabajo. Pero también hay algunos mecanismos de degradación asociados al personal. Prácticas operacionales que no son las mejores, pues hacen que el sistema no brinde la seguridad del caso. Les pongo un ejemplo práctico.
es muy probable que un operador, si está en conciencia de que la función instrumental de seguridad le protege de un peligro en específico, pues es muy poco probable él pondrá esa función en bypass porque dejará de tener esa protección. El tema que ocurre normalmente es que el operador no conoce para qué está la función instrumental de seguridad. Recordemos que una función instrumental de seguridad está diseñada para proteger de un peligro en específico. Si yo no conozco de cuál peligro me está protegiendo, pues poco podré entender cuáles son las consecuencias de que yo no tenga esa función operando, porque bien sea la tengo en bypass, o que tampoco reconozco una situación anormal en el sistema instrumental de seguridad y por lo tanto no actúo en consecuencia. Les pongo un ejemplo. Supónganse que una función instrumental de seguridad fue diseñada para que una vez que el transmisor indicara que tiene una falla, le dijera al PLC que esa falla existe y que no se puede seguir trabajando con esa función, pero se programó para que no diera un paro inmediato, sino para que diera una alarma, para que el operador pudiera generar, en ese caso, una medida de compensación, que es eventualmente poder hacer las veces de lo que hacía el transmisor, e indicarle a la gente de mantenimiento que por favor vaya y haga el trabajo necesario para poder sustituir lo que estaba haciendo, en ese caso, la función instrumental de seguridad. Entonces, él ni actúa ni le indica al operador nada por el estilo. Pero desde el punto de vista de mantenimiento también hay algunas otras cosas. Si yo reconozco o estoy en conciencia de cuánto me afecta a mí o al sistema que yo calibre mal un instrumento o que lo calibre muy por debajo de lo que debería estar, esos a lo mejor 0.5 miliamperes pues pondrán en peligro la instalación. O reconocerme como yo, como mantenedor, impacto a la función instrumental de seguridad y al sistema en completo. O cómo un procedimiento puede o no dejar en desventaja al sistema instrumental de seguridad. Entonces hay una responsabilidad personalísima para cada quien, más allá de las responsabilidades organizacionales, de entender cómo yo, operador, o cómo yo, mantenedor, puedo estar influyendo en forma negativa sobre el sistema instrumentado de seguridad. Entonces, eh, eso nos lleva a preguntarnos si realmente como organización y como personas estamos listos para poder hacer la operación y mantenimiento del sistema instrumentado de seguridad en forma correcta y cuáles son los niveles de competencia que yo debo tener para que me asignen una responsabilidad de ese tipo. Se supone que hasta el momento del diseño todo es un supuesto y me la entregan la instalación para yo operarla, y si yo eventualmente no participé en el diseño como mantenedor o como operador, pues poco sabré ese sistema. Me estarán entregando un sistema que yo no conozco, que no entiendo y que por lo tanto no puedo entender cómo yo influencio sobre el propio sistema. Así se hace necesario que la gente entienda cuáles son los requisitos para cada quien. Desde el punto de vista del operador, pues igual que para mantenedor, los requisitos empiezan antes de la operación, empiezan en el papel. Si el operador no es capaz o la organización no es capaz de involucrar a la gente de operaciones en la definición de premisas de diseño, pues eventualmente le estaremos entregando, luego de diseñado, un sistema que el operador no va a poder operar. Me explico. Se definió que el tiempo de inspección para las pruebas del sistema instrumental de seguridad era de 1 año, porque con eso es más fácil conseguir una probabilidad de falla en demanda adecuada para que el SIL cumpla. Y yo, como diseñador, pues cumpla con lo que me previeron y ya está. Pero resulta que la planta o esa sección de la planta no puede ser parada una vez al año. La parada de esa planta está atada a un catalizador o a algún tipo de mecanismo que simplemente se para cada 2 años o 3 años por la propia tecnología. Pero esa
ese deslinde o cómo no estoy ligado entre los operadores y los diseñadores, pues crean ese tipo de problemas. Igual que en diseño se hacen todos los procedimientos y se desarrollan los planes para poder operar y mantener el sistema instrumental de seguridad. Y si yo no digo cuáles son mis necesidades, pues poco voy a hacer. Pero durante la operación, pues el operador debe implementar, practicar y estar en conciencia de todos los procedimientos que le permiten interactuar con el sistema instrumental de seguridad. Eso tiene que ver con cómo se coloca un bypass administrativamente, cómo se regula y cómo se quita el bypass, cómo se resetea una función, cómo se hace una parada de emergencia a través de una facilidad manual en caso de que el sistema instrumentado falle, o cómo se hace una medida de compensación una vez que alguien está haciendo un mantenimiento de una función instrumental de seguridad y yo necesito seguir protegido, y eso necesita que a lo mejor un operador de campo vaya a monitorear una variable de campo y eso está escrito en la SRS, pero yo no lo conozco y no está en mis procedimientos operacionales. Debo cumplir con los planes, debo estar gestionando las competencias de los operadores nuevos y de los operadores que están, porque la competencia es algo que se ejercita, que se debe monitorear siempre. Así como uno aprende, uno desaprende también. Y debemos vigilar, porque somos custodio de la instalación, de que el manejo del cambio se haga en forma adecuada. Además, todo eso debe ser documentado. Si por casualidad el tema de hacer el seguimiento de las discrepancias de las premisas de diseño junto con lo que se está haciendo al día a día está en la responsabilidad de operaciones, esas actividades también deben ser documentadas. Desde el punto de vista del mantenedor, pues siguen siendo las mismas condiciones de que yo empiezo a mantener desde el papel y debo entrar en una interacción con el diseñador para por lo menos decirle cómo es la política del manejo de los repuestos en la instalación, cuáles son las preferencias de equipamiento que se necesitan para evitar tener que hacer más gastos en capacitación del personal, qué equipos se prefieren acá y en qué medida pueden ser reutilizados o utilizados en este nuevo proyecto, o simplemente definir con los recursos que tengo cuánto es el tiempo de reparación de una función, porque recordemos que mientras que la función instrumental de seguridad se esté reparando, pues en ese momento no hay disponibilidad de la función, estamos sin protección. Y si nosotros decidimos que estamos trabajando en una plataforma en Maracaibo, pues es muy difícil llevar los repuestos, entonces ya no podemos decir que el tiempo de reparación es simplemente 8 horas, a lo mejor serán 32. Entonces serían 32 horas bajo las cuales no se dispone de la función instrumental de seguridad y hay que saber y estar en conciencia de eso para poder definir realmente cuánto es la probabilidad de falla en demanda y también cuáles son las medidas de compensación. Debo desarrollar todos los procedimientos desde ingeniería para saber cómo voy a mantener al sistema instrumentado de seguridad y cómo va a estar siendo inspeccionado y cómo se definen las pruebas. El procedimiento de prueba, les recuerdo que debe tener unos casos de prueba que permita revelar fallas ocultas más que cualquier otra cosa. Y eso incrementaría nuestro porcentaje de cobertura de la prueba, generando unos mejores performance para el sistema instrumental de seguridad. Y por supuesto, desarrollar los planes de inspección, de prueba y de mantenimiento. Eso se hace antes. Ahora, mis responsabilidades durante la operación, pues es que se implementen esos procedimientos y planes y que se haga realmente el mantenimiento en la forma adecuada, con los repuestos adecuados, con los recursos y herramientas adecuadas y que se haga una inspección y una evaluación y el monitoreo del desempeño tanto de las demandas, las fallas del sistema, así como, digamos, la gestión de las competencias y el manejo del cambio. Hay una responsabilidad propia de cada quien dentro del punto de vista de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y también hay una responsabilidad, como vemos, de la organización en generar competencias, en darle las herramientas al personal, en crear un ambiente propicio para que cada vez que se haga un diseño pueda haber una trazabilidad y una transferencia de información entre operaciones, mantenedores y el diseñador que le permite a la propia organización crecer y aprender de lo que está haciendo del día a día.
las organizaciones aprenden en la medida que son capaces de capitalizar lo que les sucede. Por eso es importante en otros aspectos de la vida de la seguridad el tema de la documentación de incidentes y accidentes, porque eso nos va a permitir crecer como una organización que puede aprender. En este caso es exactamente lo mismo. Vamos a operar 20 años y si no somos capaces de ir agregando el conocimiento durante esos 20 años a las nuevas instalaciones o a la propia instalación en punto de vista de mejorar, puede ser muy difícil que realmente se pueda, digamos, poder avanzar en el tema de lo que se puede mejorar dentro de la instalación. Como resumen de esta parte, pues la operación y mantenimiento debemos estar en conciencia que no escapa a los requisitos de la norma y eventualmente tiene que ser gestionado como cualquier actividad del ciclo de vida de seguridad. Eso quiere decir que debe haber una planificación, debe haber un gerente de seguridad funcional que vele porque se cumpla y se asegure que se están haciendo las actividades, que haya las herramientas necesarias, que el personal tiene las competencias necesarias y por lo tanto debe haber una gestión. Normalmente nos preguntan si es necesario crear una infraestructura, crear una organización. Pues eso dependerá básicamente del tamaño de la organización. Realmente aquí lo que se trata es de que las responsabilidades estén asignadas y que no haya responsabilidades sueltas. Yo podría asignar responsabilidades sobre la gente de instrumentación y eventualmente lo que tengo que indicarles que esas son sus nuevas responsabilidades y que él entienda que esos nuevos parámetros están bajo su responsabilidad, al igual que decirle a operaciones que tienen unas responsabilidades nuevas y que eventualmente será alguien de confiabilidad o de seguridad de procesos quien sería o cumpliría, además de su rol del día a día, el rol de gerente de la seguridad funcional. Así que no es necesario seguramente tener una nueva organización, sería lo ideal, por supuesto, pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Lo que sí debe asegurarse es que todas las responsabilidades estén asignadas, bien sea distribuida entre los mismos departamentos que ya existen o creando un departamento específico. Todos los objetivos y requisitos de la normativa, como siempre le hemos dicho, son de obligatoria observancia. Yo no puedo decir que voy a cumplir con hacer las pruebas, pero no voy a hacer las inspecciones. O que voy a hacer el mantenimiento, pero no voy a hacer las pruebas porque se supone que con el mantenimiento ya es suficiente. O que el operador simplemente está para operar la planta y mantener el producto dentro de unos rangos de calidad y no que el operador tiene algunas responsabilidades sobre la seguridad desde el punto de vista de que él es la última barrera de seguridad y posiblemente, como la norma concibe ya de plano que el sistema instrumental de seguridad, como cualquier otro sistema, va a fallar, pues se requiere de la intervención del operador en ese caso. Y les explico, la norma prevé que va a fallar porque el SIL, la disponibilidad puede ser 99.99.99999 para el SIL más alto, pero nunca será 100%. Entonces ya ahí la norma reconoce que eventualmente el sistema va a fallar. Y el sistema tiene que estar diseñado para que cuando falle no lleve a la planta una condición insegura y se generen las acciones necesarias para poder cubrir la brecha de seguridad que estaba cubriendo el sistema instrumental de seguridad y ahí operaciones tiene un papel preponderante. Debemos velar porque se cumplan y se realicen oportunamente todos los procedimientos y los planes. Muchas veces nuestros usuarios vemos que están haciendo los procedimientos una vez que ya están en operación y mantenimiento. Eso se debe hacer en la etapa de diseño y se deben, por supuesto, refinar, revisar, actualizar y practicar dentro de esos 20 años de operación y mantenimiento. Pero debemos planificar nuestras acciones. Debemos, por obligación, bien sea por PCM o por RBPS, digamos, operar, mantener, inspeccionar, probar y documentar todas las actividades del sistema instrumental de seguridad. Eso es una condición necesaria y obligatoria en nuestras actividades diarias. Debemos también identificar los mecanismos de degradación propios de cada instalación, bien sean los de la instalación, los de la organización o los de los individuos, y tratarlos en consecuencia para generar unas nuevas formas de trabajo que nos permitan poder adelantarnos a una falla.
El error humano tiene muchas formas de expresarse, bien sea porque no se le dieron las condiciones adecuadas para trabajar. Supóngase que un operador fue transferido de una planta a otra dentro de la misma instalación y allá todos los botones de arranque estaban hacia la derecha, en esto están hacia la izquierda, y esa inconsistencia en el diseño puede inducir al error. Igualmente, si no tenemos las competencias o no tenemos los procedimientos adecuados, pues seguramente vamos a inducir el error. Nosotros como diseñadores o como organización debemos tratar de hacer diseños consistentes para evitar que los mecanismos de degradación se exacerben y pongan en riesgo a la instalación. Debemos, como les venía comentando, reducir la posibilidad de error humano, entendiendo cómo opera el cerebro humano y entendiendo cómo son los errores que se pueden presentar para poder tratarlos de debida antelación. Uno puede presentar error porque no tiene la habilidad para reconocer un hecho, porque haciendo un procedimiento puede equivocarse porque el procedimiento está mal o uno lo está implementando mal, o simplemente ante una situación que no puede ser procedimentada porque es nueva, no tenemos las competencias necesarias para reconocer y actuar en forma adecuada. Entonces debemos pensar en el otro cuando estamos diseñando, y ese pensar en el otro lleva a suponer que el papel aguanta todo como diseñadores, pero que ese sistema debe ser operado por alguien que no voy a ser yo. Y en consecuencia debo preguntarle cuáles son las necesidades de ese otro para poder satisfacerlas dentro del diseño y las capacidades que va a tener el sistema instrumentado de seguridad. Finalmente, debe completarse las competencias del personal. La gente tiene que estar enterada de cuáles son sus responsabilidades y en ese momento se va a preguntar si tiene la capacidad de llevarlas adelante. La responsabilidad del gerente de seguridad funcional es asegurar que a quien se le asigna una responsabilidad es competente para hacerlo y trabajar las competencias en forma continua. Las competencias, le decía hace rato, no es solamente tener unos cursos a donde yo fui y que a lo mejor los cursos fueron evaluados, sino que yo debo tener algunas habilidades adicionales y debo saber manejarme dentro del entorno en el cual estoy. Y por eso las competencias para desempeñar mis actividades como mantenedor o como operador deben estar certificadas en el tiempo. Eso quiere decir que yo cada tanto en tanto debo hacer a lo mejor un juego de conocimiento que le haga una serie de preguntas al operador si está claro en para qué está una función instrumental de seguridad y cuál es el riesgo de no tenerla, o cuál es el riesgo de ponerla en bypass antes de colocarla en bypass. Y eso son ejercicios muy simples que llevan a la sensibilización del personal. Y hablamos también de la necesidad de que operación y mantenimiento puedan involucrarse en el diseño para poder hacer que el aprendizaje de la organización se vea reflejado en los nuevos diseños, pero el diseñador también tiene que saber que debe trabajar para otro, que ese otro es alguien que va a estar trabajando con ese sistema durante 20 años, cuando yo a lo mejor entre ingeniería y instalación me pasé a lo mejor unos 24 meses, un par de años, y le voy a dejar, como decimos nosotros, ese muerto a otro, y debo ser sensible a mejorar las condiciones bajo las cuales esta persona va a poder trabajar. Finalmente, la organización debe hacer herramientas consistentes para que eventualmente se contraten actividades o eventualmente podamos hacer unas actividades en forma consistente, bien sea el diseño, la programación o la ejecución o el diseño de los procedimientos tiene que ser consistente para que la gente minimice la posibilidad de error y tengamos las herramientas para hacer nuestro trabajo. Eso era básicamente lo que les traíamos nosotros el día de hoy, y vamos a abrir el chat. Le dejamos con este pensamiento un rato. La naturaleza humana modificará instintivamente lo que se debe hacer en lo que se puede hacer. Y eso siempre va a ir en el tratamiento de hacer más fácil el trabajo. Y por eso es que posiblemente los operadores y los mantenedores siempre le buscan la vuelta a la cosa. Pero eso realmente lo que tiene que hacerse es institucionalizarse, capitalizar ese conocimiento y verificar que esté dentro de los parámetros de seguridad. Entonces, les dejo abierto el chat para que podamos empezar a hacer
el set de preguntas y nosotros trataremos de darle respuestas a eso. Espero por ustedes entonces. Tenemos una pregunta, la primera del día es de Ramiro Álvarez y pregunta lo siguiente, o dice lo siguiente. Tengo un sistema instrumentado de seguridad operando en mi planta. ¿Qué requisitos debo pedir a la empresa que va a implementar un proyecto y necesita adicionar instrumentación? Eventualmente debe venir el proyecto con, más allá de lo que es la parte técnica, que es que cumpla, que se haga el análisis de peligros y riesgo para esos nuevos lazos, que ese nuevo lazo tenga la asignación debida del SIL y se asignen las otras capas de protección el resto de la seguridad, que se haga el diseño adecuado, pues lo primero que uno debería tratar de hacer, si estamos desde el punto de vista o con el sombrero del operador y mantenedor, es que eventualmente la nueva instrumentación sea en lo posible, si lo permite el cálculo y el diseño, lo mismo que tengo yo en la instalación, para evitar eventualmente un retrabajo de recapacitación del personal. Eso también me ayuda a reutilizar parte de los procedimientos, porque me tiene que entregar un set de procedimientos de mantenimiento, de inspección y de prueba. Y en esos procedimientos de prueba, los casos de prueba son fundamentales para hacerlo, tanto cuando se haga la validación en las pruebas FAT y SAT, como cuando se vaya a hacer la prueba periódica en el tiempo. Entonces, esa instrumentación lo primero que debería hacer es tratar de ser compatible con la que está en la instalación y debe venir acompañado de todo ese set de documentación que nos puede ayudar o nos va a ayudar a minimizar las fuentes de error en el uso y desempeño del SIS en el día a día. ¿Hay alguna otra pregunta? Le pedimos excusa porque sé que no se escuchaba muy bien al principio. Esperamos que, que podamos revisar esa situación. Les puedo dar algunos comentarios particulares. Realmente es importante que en el día a día el operador conozca al sistema instrumentado de seguridad, que se involucre en saber para qué está. Si el operador entiende a qué peligro se expone, pues probablemente haga un mejor manejo del sistema, incluyendo el manejo de los bypass, que es algo que eventualmente debemos entrar nosotros en conciencia de cómo afecta la disponibilidad del sistema. Si el sistema está haciendo, si le estamos haciendo mantenimiento a una parte del sistema, digamos un transmisor, en ese momento la función instrumental de seguridad seguramente no, al menos que tenga mucha redundancia, no estará haciendo su trabajo. Aún así estará haciendo su trabajo si tiene redundancia en forma degradada. Pero no está disponible. Si está en bypass, no está disponible. Si eventualmente tiene una falla oculta, no está disponible. Y eso es lo que se mete en el cálculo de la probabilidad de falla en demanda. Entonces, si nosotros decimos que nunca vamos a usar el bypass y luego tenemos el bypass 6 meses colocado, pues eventualmente no hay una función instrumental de seguridad que esté ejerciendo ningún valor agregado, sino que simplemente lo estamos relegando a no operar. Y no operar significa que hay una brecha de riesgo que cubría el sistema instrumental de seguridad que ahora nadie está cubriendo. Tengo otra pregunta de Ramiro. Dice, si no tengo una gestión actualizada de mi ciclo de vida de seguridad en la parte de operación y mantenimiento, ¿cuál es la mejor manera de actualizarla? ¿Entre el personal de la planta o mejor buscar una empresa externa que lo haga? Siempre es bueno buscar alguna asesoría para que me guíe, pero eso es una tarea que debe hacer ya operaciones y mantenimiento. Ellos deben primero internalizar que es una necesidad, porque si no simplemente va a ser papel y no van a
a usarla en el día a día porque es algo externo que le están imponiendo. Si ellos entienden la necesidad de eso, pues simplemente es buscar ayuda en guiarlos de qué es lo que se necesita. Cómo yo hago un plan de integridad mecánica en el caso de mantenimiento que me permita inspeccionar, mantener, probar y monitorear, y qué desde el punto de vista de operaciones necesito procedimentar para, digamos, cubrir cosas como qué hago yo cuando falla el sistema instrumentado de seguridad, qué hago yo ante una alarma del sistema instrumentado de seguridad, eh, cómo se debe manejar el bypass, cómo es el procedimiento de manejo de bypass, cómo es el procedimiento de la instalación para manejo del cambio y cómo adapto ese procedimiento de manejo del cambio al procedimiento de manejo del cambio que requiere la normativa del sistema instrumentado de seguridad. Entonces, realmente es un mix de ambas cosas, Ramiro, un mix de lo que yo como responsable de la instalación debo hacer y alguien que me pueda indicar realmente cómo llegar ahí. Normalmente se hace en la primera etapa una especie de pre-assessment que te dice cuáles son las brechas de lo que tienes y lo que no tienes. Y a partir de ahí se busca cuáles son las victorias tempranas para ir mejorando. Por ejemplo, no tengo manejo del cambio para el sistema instrumental de seguridad, pero tengo un manejo del cambio en la instalación. Tengo un procedimiento de manejo del cambio en la instalación. Bueno, se adapta ese a el sistema instrumentado de seguridad y así se van viendo cuáles son las brechas que se deben cubrir. Pero al final es responsabilidad y lo tiene que hacer operación y mantenimiento. Todavía nos quedan unos 5 minutos, si quieren preguntar alguna otra cosa. Bueno, mientras que llega una pregunta, le comento algunos otros aspectos. Si bien la norma lo que tiene son 13 requisitos para operación y mantenimiento, cada uno de ellos pues da vida como se multiplica en cosas por hacer. Pero la recomendación básica es que traten de hacer uso de lo que tienen en la mejor forma posible porque hay pequeños cambios que generan una gran ganancia. Inspeccionar visualmente el sistema instrumental de seguridad y sus elementos es algo súper fácil de hacer y que eventualmente ayuda muchísimo. Eh, Hacer respetar el tiempo de inspección y crear un buen procedimiento de pruebas que me permita, dentro de los recursos que tengo, poder maximizar el porcentaje de cobertura de esa prueba. Eso es importante. Y desde el punto de vista organizacional es el tema de asignar la responsabilidad a gente que sea competente y crear las competencias dentro del personal que tengo. Y para eso no es solo capacitación, también tiene que haber ejercicio del día a día y darle las herramientas necesarias para que puedan operar en forma adecuada o puedan mantener en forma adecuada. Y las cosas deben estar planificadas, cada actividad debe tener un plan específico para ser realizado, todo debe ser documentado y debe quedar trazabilidad de las actividades que se están haciendo. Debemos monitorear el desempeño para saber si todo lo que se asumió pues realmente está en forma adecuada y debemos generar un compromiso organizacional para que se nos den las herramientas. Bueno, señores, yo los acompaño en este momento, le damos las gracias por haber asistido, los esperamos el mes entrante, eh, digamos, para ver cómo podemos generar y podemos hacer algo más adelante que eventualmente también podemos escuchar por sugerencias a través del correo electrónico de qué otros tópicos podemos tratar para que ustedes eventualmente puedan generar. Entonces, bueno, les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.